Bien, muchachos. Entonces, bueno, estábamos explicando la otra forma de obtener una distribución sinusoidal de campo, una distribución de fuerza magnetomotriz sinusoidal. Y es con estos los polos salientes. ¿Qué pasa? Polo saliente, pues podemos hacer un imán, ¿no? O un electroimán. Entonces, colocamos anillos deslizantes, ¿cierto? Y el lado inicial va a ir a lo que es un devanado de tipo concentrado. ¿Qué es un devanado de tipo concentrado? Un devanado que no se va a distribuir así como el que habíamos visto, sino está acá, en el núcleo polar, de esta manera. Entonces es un devanado de forma concentrada, mucho más fácil de hacer, ¿cierto? Y el lado final va a ir al otro anillo rozante y a través de escobillas, ¿cierto? A través de escobillas, pues vamos a ir hacia la alimentación. ¿Alimentación de qué tipo? De tipo directo. ¿Listo? Entonces aquí se creará un norte, aquí se creará un sur y la forma del polo se encarga de hacer que las líneas de campo se comporten de forma sinusoidal. ¿Qué pasa? Entonces el polo es de esta forma. Bueno, bien dibujado sería algo así, ¿cierto? Esa es la forma del polo. Eh, es asimétrico en su entrehierro con respecto al estator, es decir, aquí hay poco espacio de aire, aquí hay más espacio de aire. Eso desde el punto de vista mecánico coloca una desventaja de este tipo de máquina, que es que la fuerza centrífuga no va a ser igual en todos los puntos, ¿no? Por lo que hay una asimetría en el polo, ¿cierto? Entonces, eso hace que estas máquinas pues no sean utilizadas en aplicaciones de alta velocidad. Entonces, ¿qué pasa? Este tipo de máquina lo vamos a utilizar en aplicaciones de baja velocidad. ¿Y qué implica baja velocidad? La baja velocidad, recuerde, lo vimos ayer, implica un número eh, considerable de polos. Entonces, para máquinas mayores a 4 polos, ¿no? Recordemos que con 2 polos, por ejemplo, aquí en Colombia, 3600 RPM, con 4 polos, 1800 RPM, pero ya 6 polos, 1200 RPM, ¿cierto? Entonces, para baja velocidad. Como generador, entonces hablamos de que las bajas velocidades las manejan las hidroeléctricas. También, por ejemplo, los parques eólicos, ¿cierto? Bajas velocidades. ¿Por qué? Por esa desventaja de que la distribución de la fuerza centrífuga no va a ser equitativa en toda la superficie porque la distribución de la masa no es completamente cilíndrica, ¿no? Recuerden que aquí uno hace esta forma, pero esto es allá hacia el fondo, ¿no? Ahora bien, ¿qué implica eso? Que entonces estos señores de acá, como si son rotor cilíndrico y toda esta cuestión, pues entonces ese rotor cilíndrico se utiliza en aplicaciones de altas velocidades. Entonces, este lo vamos a utilizar para altas velocidades. Como generadores, ¿sí? Como generadores estamos hablando de turbogeneradores, es decir, las plantas térmicas. Aplicaciones de altas velocidades con un número de polos menor a 4, es decir, de 2 o máximo 4 polos. ¿Por qué 2 o máximo 4 polos? Porque es que mire que hacer este drenado es bastante complejo. Entonces, hacer una máquina de 4 polos en este estilo de vanado, pues se hace más complejo el poder hacer esta distribución. Aquí lo hicimos para 2 polos. Necesitamos hacer 4 polos, entonces aquí necesitaremos crear un norte, aquí un sur, un norte y un sur. Tendríamos que cambiar el estilo de devanado. Entonces ya pensar en una máquina de este estilo de 6, 8, 10, 12 polos, ya el devanado sería muy complejo. Entonces, por eso esto se utiliza para turbogeneradores, plantas térmicas menor o igual a 4 polos. Entonces se complementa esta forma de hacerlo para altas velocidades, ¿sí? Plantas térmicas, y este tipo de vanado, ¿sí? De polos salientes lo hacemos para más de 4 polos, es decir, para bajas velocidades, es decir, plantas hidroeléctricas, ¿ya? Entonces, espérame un segundo, voy a buscarles por aquí unas imágenes reales de lo que tenemos por acá. Y el de polo saliente. Entonces, vamos a ver si aparecen por aquí. Mire, este es de polo saliente. ¿Sí ven? El devanado es concentrado. Aquí ustedes pueden ver esos devanados, ¿sí? Entonces es más fácil de hacer, ¿sí?
Fíjese que el polo no es que se hace como yo lo dibujé en la pizarra, ¿no? Así con esa gran desviación. No, usted a ojo aquí pareciera que esto fuera cilíndrico, pero el polo sí tiene esa asimetría para hacer que las líneas de campo se distribuyan de manera eh, cosenoidal. Fíjense por aquí, a ver, por aquí está el esquema, fíjense, este es de polo saliente, fíjense acá, gran cantidad de polos, 2, 4, 6, 8, 10 polos, ¿cierto? Aquí, mire, tenemos un esquemita, una máquina de 8 polos, ¿cierto? Un rotor, perdón, de una máquina de 8 polos. ¿Mm? Ok, la máquina de polos, mira, aquí están los anillos deslizantes al cual vamos a conectar todo ese vanado. Ese vanado se va a alimentar de corriente directa, ¿no? De corriente directa, ¿sí? Para crear norte-sur y la forma del polo lo distribuye de forma sinusoidal, ¿sí? Entonces, por ahí vamos a ver si tenemos un rotor cilíndrico. Bueno, aquí está el esquemita del rotor cilíndrico, ¿no? Aquí está el esquemita, aquí está el de polos salientes de 4 polos, aquí está el esquemita de rotor cilíndrico. Voy a ampliarlo un poquito. Eh, a ver, ampliarlo un poquito. Fíjense, aquí están los anillos deslizantes que van a alimentar esta máquina, en este caso de 4 polos, este de 2 polos. A ver si encontramos una imagen de rotor cilíndrico, de polos salientes, gran cantidad de polos. Sí, fijan. Pero ahí se fijan ustedes que pues la masa, la distribución de masa no es uniforme, ¿no? Que hay mucho espacio, ¿cierto? Concentración de masa. Entonces, para fuerzas centrífugas no es muy bueno para ir más polos salientes. Aquí podemos ver los anillos deslizantes donde se van a posar. Bueno, los anillos deslizantes donde se posan las escobillas para alimentar ese motor. Vamos a ver si hay uno. No veo uno de rotor cilíndrico, un esquema, ¿no? Ahí en el laboratorio de control, la máquina sincrónica, porque estos son máquinas síncronas. Ahorita más adelante comprenderemos por qué se les da el nombre. En el laboratorio de control tenemos un motor de 4 polos, pero bajo el esquema de rotor cilíndrico con devanado distribuido. Si podemos volver el otro semestre esperamos a ver si podemos visualizarlos, esas cosas, ¿no? Igual ustedes van a ver otra materia relacionada a esto que se llama accionamiento eléctrico, también automatización, donde van a tener contacto con este tipo de máquinas. Bien, polos salientes, rotor cilíndrico, pero va a pasar lo mismo, ¿no? Aquí asumiríamos que la FEN generada sería una sinusoidal porque el polo nos da la forma sinusoidal de la distribución del campo. Sin embargo, eso no es del todo cierto. Y la distribución de campo no es sinusoidal pura. Entonces, ¿qué va a hacer eso? Que la FEN inducida tenga deformidades. Esa va a ser la FEN inducida. Nosotros teníamos una FEN que habíamos calculado que era 2pi por el número de vueltas, por el flujo por polo, por la frecuencia, por seno de omega t. Sería sinusoidal pura, pero resulta y pasa de que no es sinusoidal pura. Aquí tenemos la FEN, ¿cierto? Con una distribución no sinusoidal. ¿Y por qué? Porque las líneas no se distribuyen de forma sinusoidal plenamente, ¿ya? Entonces lo que tenemos es una aproximación a haber solucionado el problema, ¿no? ¿Cuál era el problema? Teníamos la FEN cuadrada. Queríamos hacerla sinusoidal. Para eso, pues tenemos estas dos opciones, ¿cierto? Pocos polos, alta velocidad, rotor cilíndrico de vanado distribuido de forma cosenoidal. O muchos polos, polos salientes de vanado concentrado. Pero cualquiera de las dos soluciones no es la solución completa al problema. ¿Por qué? Porque la FEN está siendo distorsionada. Acá en el rotor cilíndrico, porque las ranuras son discretas, es decir, es un número entero, ¿sí? No puedo hacer una distribución plenamente continua. Entonces el campo se distribuye más como en un estilo escalera. Eso me va a deformar la FEN. Y en el rotor cilíndrico, perdón, y en el de polos salientes, pues la forma del polo trataría de hacer la distribución sinusoidal, pero la distribución real no va a ser sinusoidal. Y va a tener distorsión, ¿no? Entonces, sea cual sea la solución que yo tome para mi generador, entonces voy a tener que aplicar otras técnicas para mejorar esa respuesta, porque no está haciendo una onda sinusoidal pura. Entonces, esta va a tener lo que vamos a conocer como distorsión armónica, ¿cierto? Van a tener distorsión armónica.
Y aquí vamos a hacer un ligero repasito de lo que es la distorsión armónica. Entonces, ¿qué es la distorsión armónica? Esto lo van a ver con un grado mayor de profundidad en la materia de suministro eléctrico, ¿no? ¿Qué es la distorsión armónica? Entonces, la distorsión armónica pues, parte de la teoría de Fourier, ¿cierto? Que en términos generales, para cualquier función sería la transformada de Fourier. La transformada de Fourier. Que en el caso particular de ondas periódicas, ¿cierto? ¿Qué es una onda periódica? Donde f de t es igual a f de t más k por tau, ¿cierto? Una onda periódica. En el caso particular de ondas periódicas, entonces no aplicamos la transformada de Fourier, sino la serie de Fourier, ya sea la serie trigonométrica o la serie compleja. Profe, no hemos visto nada de eso en ninguna materia. Bueno, eso lo van a profundizar más en suministro eléctrico. Esa serie de Fourier, bueno, lo que nos dice básicamente es lo siguiente. Si usted tiene una onda periódica distorsionada, pues tenemos una onda periódica distorsionada, ¿cierto? Bueno, y aquí se repite. Bueno, se supone que, se supone que es el mismo patrón, ¿no? La misma distorsión, para que sea distorsión armónica, ¿no? Por allá van a ver lo que es distorsión interarmónica, distorsión subarmónica, etc. Acá estamos hablando de distorsión armónica. Esa es nuestra fe, ¿no? Primero, la onda es periódica. F de t es igual a f de t más k tau. ¿Qué significa eso? Entonces yo tengo por aquí una función, una imagen, perdón, de la función, y yo le sumo el periodo, ¿sí? T más tau más el periodo, pues el valor de la función es la misma. Es decir, periódica, se va a repetir, ¿no? Si yo tengo una función periódica, ¿qué me dice Fourier? Fourier me dice, bueno, para una función en el tiempo que sea periódica, usted puede expresar esa función. Para nosotros es un voltaje, una Fn, ¿cierto? La Fn en el tiempo va a ser la sumatoria desde un armónico cero hasta un armónico infinito. ¿De quién? De AH coseno de H omega t más BH seno de H omega t. ¿Quién es omega? Llamémosla omega sub cero. Eso es lo que me dice la serie de Fourier. Esto es la serie de Fourier. ¿Sí? La serie de Fourier. ¿Qué me está diciendo la serie de Fourier? La serie de Fourier me está diciendo que usted puede expresar esta onda, ¿sí? En el tiempo como la sumatoria de estos señores, donde tenemos el término H omega t, omega sub cero. ¿Quién es omega sub cero? Bueno, resulta que la onda que yo tengo ahí deformada tiene un determinado periodo y entonces una determinada frecuencia angular. Omega sub cero será ¿quién? 2pi sobre el periodo. O 2pi por la frecuencia original de la onda, ¿cierto? Entonces, omega sub cero, ¿quién es? La frecuencia angular de la onda original. ¿No? Entonces aquí estamos multiplicando por h. ¿Quién es h? H es el elemento de la sumatoria, el índice de la sumatoria, es de 0 hasta infinito. Es decir, que aquí tendríamos coseno y seno de ¿quién? El primero sería 0, coseno de 0, seno de 0. No tendría frecuencia. El siguiente sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, h es 1, es 0, 1, 2, etc. ¿Hasta dónde está el infinito? ¿Qué significa? En términos más ajustados a nuestra profesión. Entonces nos dice lo siguiente, esto lo puedo expresar de la siguiente manera. Cuando yo tengo coseno y seno, ¿cierto? Con coeficientes acá, yo puedo expresar esto como una única expresión. Vamos a colocarlo, vamos a colocar la letra E. EH por seno de quién? H omega sub 0 T más un desfasaje H. Sí, esto lo puedo condensar acá, en esta expresión. ¿Ya? ¿Y qué es esto? La expresión de ondas sinusoidales, ¿cierto? Que tienen un respectivo desfasaje. Y su frecuencia va a ser la frecuencia de la onda original multiplicado por un índice que es el índice de la sumatoria. ¿Ya? ¿Quién es EH? EH es la magnitud, ¿cierto? El pico. Y EH sería la raíz cuadrada de AH al cuadrado más BH. Profe, ¿cómo se calcula H y BH? Eso lo van a ver en suministros, ¿sí? Aquí estamos entendiendo, repasando un poquito lo que es distorsión armónica. Bueno, ¿y eso qué representa? Bueno, primero, si yo reemplazo h por 0,
me quedaría seno de phi del desfasaje. Seno de phi es un número. Entonces esto se puede expresar de una manera más adecuada a lo que nosotros estudiamos. Un número que no va a tener seno ni coseno, entonces eso va a ser una componente en CD, un número, una constante. Más la sumatoria desde h igual a 1 hasta infinito, ¿de quién? De h por seno de h omega sub 0t más un desfasaje h. ¿Listo? ¿Qué nos quiere decir esta expresión o esta fe? Bueno, en cristiano nos está diciendo lo siguiente. Si yo tengo una onda distorsionada, pero que es periódica, yo la puedo expresar como la sumatoria de ¿qué? De un número. ¿Y qué es un número? Una constante, una componente en directa. ¿Más quién? Más una serie de armónicos. Y esto es lo que se llaman armónicos. ¿Y qué es un armónico? Entonces estaríamos hablando del armónico 1, H vale 1, tiene la misma frecuencia esta onda. Entonces, el armónico 1 sería una onda sinusoidal, ¿cierto? Cuya frecuencia es la misma frecuencia de la original. ¿Ya? Y después, ¿qué sigue? Sumar el resto de armónicos. Ese sería el armónico 2. Y entonces, si yo miro acá, 2 por omega sub 0 tendría el doble de la frecuencia. Entonces, aquí tendría que sumar, ejemplo, el armónico 2. Entonces, tenemos el armónico 2. ¿Cuál es la condición del armónico 2? Que si la frecuencia fundamental, es decir, si la onda hace el primer ciclo, el armónico 2 hará el segundo. Entonces, este es H0, este es H1, este es H2. ¿Y seguiría quién? El armónico 3, famoso, ¿no? El triple. ¿Cuántos ciclos hace? 3. Mientras la fundamental hace 1, el armónico 3 hace 3. ¿Y así hasta dónde? Hasta el armónico infinito. Regálame un segundo, muchachos, que están tocando por acá. Ya contigo. Y así sucesivamente con los armónicos. Entonces, ¿qué son los armónicos? Pues los armónicos son ondas sinusoidales cuya frecuencia es múltiplo de la fundamental. Entonces tenemos la frecuencia fundamental, que es la misma de la onda original, y las otras que son múltiplos. Es decir, que los armónicos son fasores, pero fasores que se mueven a una velocidad diferente. La frecuencia del armónico es el orden del armónico, que es h, el orden del armónico, el número, ¿cierto? Por la frecuencia fundamental, ¿ya? Y la primera componente sería la componente de CD. El número es un número, ¿sí? Entonces, esa componente de CD corresponde a una asimetría que haya entre el lóbulo positivo y negativo, es decir, un corrimiento de CD, lo van a conocer por allá en suministros como el offset de CD. Bien, entonces, la onda que nosotros estamos generando va a tener distorsión armónica, es decir, va a tener presencia de armónicos. Y los armónicos tienen comportamientos diferentes, ¿sí? Por ejemplo, los armónicos 3 tienen una particularidad que es que son iguales en las tres fases, entonces son armónicos homopolares. En realidad, los armónicos se van turnando la secuencia. Por ejemplo, el armónico 1, que es el original, en el sistema trifásico sería de secuencia positiva. El 2 sería de secuencia negativa. El 3 sería de secuencia homopolar. ¿Eso qué implica? Eso implica que los armónicos múltiplos de 3 van a ser igualitos en las tres fases. Y eso pues tiene sus connotaciones. Entonces, si quiere, bueno, ahorita vemos un videito para clarificar todo este tema, que no es de la materia, pero pues igual lo estamos explicando para tener claridad sobre lo que vamos a hacer con respecto a utilizar devanados de paso fraccionado y devanados de paso distribuido. Bien, esta distorsión, ¿cierto? Entonces, esta forma de onda se puede descomponer en esta sumatoria, ¿cierto? Bajo el principio de la superposición, ¿ya? Por lo general, uno lo que hace es representar esta composición de armónicos a través de dos espectros, ¿cierto? Entonces vamos el más conocido, el que nos da los analizadores de red, el espectro de magnitud. ¿Y qué es el espectro de magnitud? Entonces es un diagrama de barras, ¿cierto? En el cual dibujamos el contenido, puede ser pico, puede ser valor RMS, puede ser en porcentaje, el contenido de los armónicos que tenemos. Entonces, por ejemplo, tenemos una pequeña componente SD, aparecerá una barrita por aquí. El armónico 1, que es el deseado, es el que queremos que esté, y el contenido de los demás armónicos. Entonces, un diagrama de barra, ¿cierto?
un diagrama de barras con los contenidos. Entonces, el valor que se conoce acá puede ser un valor pico. Entonces, puede ser, por ejemplo, el valor pico del armónico 1, aquí los valores pico. Puede ser porcentaje de la fundamental. ¿Qué quiere decir? Que la barrita que tengamos acá es el 100%. Y los demás, ¿cierto? Pues es un porcentaje, ejemplo, 30%, que el 20%, con respecto a la fundamental. Entonces, este diagrama se puede dar en valores pico, en valores RMS, en porcentaje de la fundamental, ¿ya? El otro espectro que vamos a tener es un espectro que poco se utiliza en ingeniería eléctrica, que es el espectro de fase. ¿Y qué es el espectro de fase? Es el diagrama de las fases de cada uno de los armónicos. Estos armónicos son ondas sinusoidales, tienen magnitud, pero también van a tener una respectiva fase, un respectivo desfasaje con respecto al fasor de referencia. Entonces, aquí es lo mismo, un diagrama de barras. El armónico cero, obviamente, como es una constante, es una componente C, no tiene fase. El 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, etcétera, sí tienen desfasaje. Pues, por ejemplo, un desfasaje ejemplo de pi, el otro tiene un desfasaje ejemplo de menos pi medios. Entonces, es la gráfica de los desfases que tienen los armónicos, los desfases. Entonces, esos dos diagramas que son los espectros, pues nos dan la información de cómo está conformada la onda que estemos analizando. Fourier nos dice, bueno, no, eso hay que evaluarlo hasta el infinito, pero nosotros no podemos evaluar las cosas hasta el infinito, nuestros sistemas de cálculo son finitos. Entonces aparece la necesidad de establecer una cota, un límite. ¿Hasta dónde es bueno evaluarla? Entonces, por ejemplo, en la NTC 5001 nos dice evalúa hasta el armónico 40, ¿no? Regálame un segundo. Vamos a buscarlo por acá. Regálame un segundo a buscarlo y ya. Ya lo revisamos. 2001. Entonces, ¿qué pasa? Esto es bueno, el THD, que divide entre la fundamental. Nos dice aquí, en la sumatoria, ¿hasta dónde se evalúa? Se evalúa hasta el armónico 40. ¿Sí? Hasta el armónico 40. La IEEE 519 nos dice que si usted quiere hacer una evaluación de THD de armónicos, evalúe hasta el armónico 50. Entonces, algo bastante utilizado, hasta el armónico que es 50. Por ejemplo, los medidores de calidad de la energía, por ejemplo, las pinzas que vienen por ahí con medición de armónicos, los analizadores de red, los registradores, etcétera, vienen con evaluación de contenidos armónicos, por ejemplo, si son económicas, hasta el ejemplo del armónico 19. Si son buenos, por ejemplo, tienen hasta armónicos 50. La IEEE 519, ¿cierto? Nos dice, bueno, evalúe esto hasta el 50 y si es necesario hasta el 100 o máximo, 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 hasta el 200 si quiere hacer algún estudio o algo así. Pero por lo general, el THD, que es el contenido armónico, se evalúa hasta el 50, el armónico 50. Entonces estaríamos evaluando la serie de Fourier hasta el armónico 50 como cota máxima, ¿ya? 50. Bien, entonces, bueno, profe, ¿qué es eso del THD? Es una medida de medir, bueno, una medida de medir, ¿no? Una forma de medir la distorsión que tiene una onda. ¿Qué es el THD? Es agarrar y sacar la raíz cuadrada de la sumatoria desde el armónico 2 hasta, entonces, por ejemplo, la NTC nos dice hasta el 40, la IEEE nos dice hasta el 50. ¿De quién? Del valor de cada armónico elevado al cuadrado sobre el valor de la fundamental, es decir, del armónico 1. Esa es una forma de medir la distorsión, ¿cierto? Y esto se multiplica por el 100 por el 100 para darlo en porcentaje. ¿Listo? Esa es la forma de medir el THD, de qué tan distorsionado está una forma de onda, un cálculo. Entonces es sumar el contenido de los armónicos al cuadrado. ¿Esto qué es? El valor RMS de los armónicos. ¿Sí? Dividido entre el valor de la fundamental y entonces en porcentaje se mide entonces ahí el porcentaje de distorsión que tiene la forma de onda. Bien, entonces la forma de onda existente real es esta, ¿cierto? Pero matemáticamente la podemos descomponer en esta sumatoria, ¿cierto? Y los efectos serían iguales. De esto a sumar los efectos de estos señores. Eso lo estudiarán
a mayor profundidad en suministros, ¿cierto? Si ustedes quieren hacer una simulación, por ejemplo, de armónicos, usted quiere simular cómo se comporta, ejemplo, un circuito RL, ¿cierto? Frente a esta forma de onda. ¿Cómo hace? Pues entonces aplica el principio de la superposición. En vez de colocar una sola fuente, con esta distorsión, pues aplica Fourier. ¿Qué dice Fourier? Bueno, coloque ahí la componente de CD, súmele el armónico 1, súmele el armónico 2, súmele el armónico 3, súmele el armónico 4, y ahí va a tener su fuente distorsionada. Esta sería la forma de hacer, ejemplo, una simulación, ¿no? Al principio. Y esta es la forma de estudiar los armónicos, ¿no? Entonces, cada uno de estos armónicos tiene su propia naturaleza. El armónico 3, ¿cierto? El armónico 9 son triples. Y esos triplets tienen una particularidad. Entonces, por ejemplo, una onda clásica de distorsión armónica es la corriente que absorben los transformadores monofásicos, que es algo así, ¿no? Lo que estábamos mirando es algo así, ¿cierto? Es esta onda, ¿ya? Esa onda, clásicamente, como lo veíamos en máquinas, está conformada, pues, bueno, por el armónico 1, ¿cierto? La fundamental, que siempre va a estar, y va a tener unos armónicos. ¿Cuáles son los armónicos más relevantes? El 3 y el 5. Vamos a hablar del 3, ¿no? Entonces, fíjense, el 3, ejemplo, si yo lo coloco así, entonces sería el armónico 3. Fíjense que si yo sumo el armónico 1 con el armónico 3, la forma de onda resultante que me va a dar sería algo así. Fíjense, crece, se deforma y después aquí tendría un hueco. Se forma y aquí tendría un hueco. ¿Por qué tendría un hueco? Pues fíjense, yo estoy sumando el pico de la fundamental con el hueco, con el valle, o sea, con el lóbulo negativo del armónico 3. ¿Esta es esta misma onda? No, no es. Profe, usted dijo que esta era la composición del armónico 1 y el armónico 3. Sí, pero resulta que para que sea esta onda, el armónico 3 tiene que estar desfasado 180 grados. Entonces, mire que sí importa la fase de los armónicos, ¿no? Profe, el analizador que yo he manejado no me da el espectro de fase. No, porque en ingeniería eléctrica o hasta el momento lo único que hemos o lo que utilizamos es la cuantificación RMS y para hacer eso no necesito la fase. Bueno, pero sí es importante la fase para la forma onda. Acá, ¿ve? Sí. Si el armónico 3 está desfasado 180 grados, fíjese que entonces ahora pico con pico se suman y voy a obtener esta forma de onda. No, ahí tengo el armónico 3. Entonces, ese contenido que tengo ahí, ¿cierto? Correspondería a este espectro. El armónico 1 y el armónico 3. Tengo contenido. No tengo en ninguno de los otros armónicos contenido. Solo el 1 y el 3. ¿Listo? Esos armónicos 3 tienen una particularidad. ¿Cuál es la particularidad? Que entonces, por ejemplo, si yo quiero obtener la fase B de mi sistema, ¿cierto? Es la fase A, pero corrido 120 grados en atraso, ¿cierto? Es decir, se correría para acá, ¿cierto? Y esa sería la corriente, bueno, la forma de onda de la fase B. Se corrió 120 grados, se atrasó 120 grados. Cuando yo miro el contenido, fíjese, es la misma forma de onda, solo que se corre 120 grados. Entonces, cuando yo voy a mirar el contenido de la fase B, va a ser igualito, ¿cierto? Al contenido de la fase A, solo que corrido 120 grados. Entonces, fíjense, si yo hablo de 120 grados de la fase A, mira, hasta acá van 360 grados. Entonces, 120 grados es la tercera parte y la tercera parte estaría acá. Entonces, ¿qué pasa? Ese desfasaje de 120 grados corresponde con un ciclo completo del armónico 3. Entonces, cuando yo voy a dibujar el contenido armónico de esto, lo corro 120 grados y algo así, ¿cierto? Algo así. Pero el armónico 3 me va a quedar exactamente igual. Bueno, algo así. Me quedo exactamente igual. ¿Por qué? Porque es que el corrimiento corresponde con un ciclo completo del armónico 3. Entonces el armónico 3 queda exactamente igual. Y si yo voy a ver en la fase T, en la otra fase, pues corro otros 120 grados. Y ahí me va a dar exactamente igual los armónicos. Entonces estos armónicos múltiplos de 3 son conocidos como armónicos homopolares. ¿Y por qué son homopolares? Porque son igualitos en las tres fases.
igualitos en las tres fases. ¿Listo? Entonces, lo que es el armónico 3, lo que es el armónico 6, lo que es el armónico 9, lo que es el armónico 12, los múltiplos de 3 van a ser iguales en las tres fases, son homopolares. ¿Ya? Ahora bien, cuando hablamos de armónicos triplens, los múltiplos de 3 por lo general no se nombran los pares. Y es que pasa algo que ustedes verán en suministros. Cuando la forma de onda es simétrica de cuarto de onda, es decir, por ejemplo, cuando la onda tiene simetría de cuarto de onda, a ver, dibujemos, no sé, así. Bueno, eso me quedó mal dibujado. Es decir, yo puedo reconstruir toda la forma de onda con respecto al primer cuarto de onda. ¿Sí? Por ejemplo, acá, supongamos, ¿no? Que haya quedado igualito. Si yo volteo esto para acá, tengo el segundo. Si volteo esto para acá, tendría el tercero. Si volteo esto para acá, tendría el cuarto. ¿No? Me quedó mal dibujado. La idea es que todos fueran iguales. Algo así. O sea, hagamos algo sencillo, una onda triangular, ¿no? ¿Listo? Esto tiene simetría de cuarto de onda. A partir del primer cuarto de onda puedo construir los otros tres. Los armónicos pares no existen. ¿Listo? Entonces, si la forma de onda tiene simetría de cuarto de onda, los armónicos pares no existen. No van a existir. ¿No? Bien, ¿qué pasa con lo que nosotros estamos estudiando? Nosotros estamos estudiando estas FEMs que están distorsionadas. Como las máquinas son simétricas, ¿cierto? O sea, son completamente simétricas, es decir, la simetría circular existe, si es de polos salientes, pues los polos son igualitos, ¿cierto? La disposición de las bobinas es la misma, tienen el mismo número de vueltas, están desfasadas 120 grados entre sí. Entonces, como las máquinas son simétricas, nuestras formas de onda, aunque van a estar distorsionadas, van a tener simetría de cuarta onda. Entonces, en la FEM no van a existir armónicos pares. Entonces, en nuestra FEM no existen los armónicos pares. ¿Ya? Solo quedan los que, los impares. Pero ¿qué pasa en las máquinas trifásicas frente a los triplens? Entonces, como ustedes leyeron el apéndice B, ya lo saben. ¿Qué? Pues que a esos como que no hay que colocarles mucha atención. ¿Y por qué? Bueno, ya lo vamos a ver dentro de 5 minutos, porque este encuentro ya está finalizando, queda menos de un minuto, continuamos en 5.